Directivos docentes, reciban un cordial saludo. Yo soy Álvaro Montero Escobar, líder de la estrategia de liderazgo educativo del programa Todos Aprender. Es muy grato para mí estar nuevamente con ustedes en Viernes de Liderazgo, compartiendo en esta oportunidad unas reflexiones sobre la sostenibilidad del cambio en los establecimientos educativos. Recordemos que Viernes de Liderazgo es una estrategia de la Escuela de Liderazgo del Ministerio de Educación Nacional. Esta escuela ha sido concebida como un sistema de desarrollo profesional para los directivos docentes del país, con el propósito de transformar sus prácticas de liderazgo para mejorar la gestión de las instituciones educativas y aportar así al desarrollo integral y a los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes del país. Iniciemos esta reflexión reconociendo que los procesos de cambio implican retos muy importantes para las instituciones educativas, retos de diversa índole, que implican formas de categorizarlos, de comprenderlos. Hay dos tipos especialmente de retos que son importantes para los procesos de sostenibilidad del cambio, que son los retos técnicos del cambio y los desafíos de cambio profundo. Los retos técnicos del cambio exigen soluciones basadas, como su nombre lo indica, en conocimientos técnicos específicos. Generalmente lo asumen un grupo de personas de la institución educativa que tienen las habilidades, las competencias adecuadas para asumir el problema que se piensa superar o el tema que se piensa tratar. Y las soluciones generalmente no requieren cambios en dinámicas o procesos de la institución educativa, por lo menos de manera importante. Y las soluciones, cuando son retos técnicos, se implementan en el marco de las responsabilidades diarias de la institución educativa. Por su parte, los retos de cambio profundo sí requieren soluciones que implican que la institución educativa se adapte a nuevas circunstancias o se repiense en sus procesos. Por lo tanto, en los retos de cambio profundo existe la necesaria disposición, requieren la necesaria disposición de los integrantes de los equipos de trabajo, de los miembros de la institución educativa, a cambiar y a repensar el rol que tienen al interior de la institución educativa. Por lo tanto, los retos de cambio profundo tienen unas particularidades en sus niveles de complejidad. El ciclo 1 de Viernes de Liderazgo hizo énfasis en un conjunto de habilidades muy importantes para asumir los desafíos de cambio profundo. Habilidades como el autorreconocimiento, la autoconciencia, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, la escucha empática, las preguntas poderosas. Todas estas habilidades ayudan a enfrentar y abordar los retos de cambio profundo. Generalmente los retos de las transformaciones se enfrentan en el marco también de una tensión que se genera entre la estabilidad de la institución y el cambio de la misma. Digamos que estas tensiones asociadas a los desafíos del cambio igualmente implica que tengamos que pensar en avanzar en ciertas articulaciones que son indispensables para abordar con posibilidades de éxito los procesos de cambio y sobre todo si queremos que se hagan de manera sostenida en el tiempo. Por lo menos hay que repensar articulaciones en 3 niveles. El primer nivel es
está relacionado con el principio orientador del cambio. Hasta ahora hemos estado en dinámicas donde el principio que orienta el cambio ha sido el de una institución óptimamente gestionada. Es decir, el principio orientador del cambio ha estado muy centrado en el funcionamiento adecuado, en el funcionamiento óptimo de la institución educativa. Por supuesto que eso es muy importante y seguirá siendo muy importante, pero es necesario transitar un poco desde ese principio orientador y poner, digamos, el centro de atención más en una institución que aprende. Como les decía, esto no significa que el funcionamiento adecuado, óptimo, la gestión adecuada de la institución educativa deje de importar. Por supuesto que sigue siendo importante. Lo que necesitamos es que ese principio orientador se ponga al servicio del propósito de aprendizaje de la institución. El otro nivel de articulaciones que debemos lograr es en el énfasis del cambio. Esto tiene implicaciones porque si queremos centrar más nuestra atención en una institución que aprende, el énfasis del cambio entonces tendrá que trasladarse desde los procesos institucionales hacia las capacidades de la institución educativa. Y nuevamente, no significa que los procesos en las instituciones no dejen de ser importantes, seguirán siendo muy importantes. Lo que significa es que ahora estarán al servicio de un propósito más superior, que es el desarrollo de capacidades en la institución educativa. Y por lo tanto, esto también va a implicar que tengamos que hacer también algunas transiciones con respecto al motor del cambio, a la palanca del cambio. Es decir, pasar de tener el motor del cambio en la mejora de la gestión escolar e irlo ubicando más en la mejora del aprendizaje institucional. Nuevamente, no significa que la mejora de la gestión escolar pierda importancia, la seguirá teniendo, seguirá siendo muy importante. Lo que necesitamos es que se ponga ahora un poco más al servicio del mejoramiento del aprendizaje institucional. Estas articulaciones y estas transiciones son necesarias para hablar de sostenibilidad en los procesos de transformación en las instituciones educativas. Veamos ahora cuáles son los 3 factores básicos de la sostenibilidad del cambio. Y la idea que hay en el fondo de estos 3 factores básicos de sostenibilidad están asociados a la comprensión del cambio. Es decir, para dar sostenibilidad a los procesos de transformación, hay que comprender el proceso de cambio como tal. Y en específico el que está enfrentando la institución educativa, como una manera de garantizar coherencia entre lo que se quiere y lo que se hace, que es fundamental en las posibilidades de sostenibilidad del cambio. Estos 3 factores básicos de sostenibilidad son el aprendizaje institucional, la creación de capacidades, especialmente de capacidades colectivas, y el liderazgo del cambio con involucramiento. Veamos entonces algunas características de cada uno de estos factores básicos del cambio. El aprendizaje institucional. El aprendizaje institucional plantea un reto y es cómo aprovechamos la diversidad de situaciones, de problemas que diariamente están enfrentando y solucionando las instituciones educativas para aprender de ellos de manera colaborativa, aprovechando el carácter indisciplinar e interfuncional que existe en las instituciones educativas. Este desafío de enriquecer y usar el conocimiento institucional con base en las experiencias relevantes de la institución es lo que se ha venido denominando aprendizaje colectivo situado en la cotidianidad escolar, que no es otra cosa que un proceso activo, colaborativo, reflexivo e intencional
de ampliar los saberes y el desarrollo de las habilidades colectivas y personales de la institución educativa mediante el aprovechamiento de las actividades y las situaciones que la cotidianidad escolar provee a los equipos de trabajo, y que finalmente en el desarrollo de esa cotidianidad y enfrentando los problemas y los desafíos diarios de la vida escolar permiten ampliar, distribuir y usar ese conocimiento que se genera en la institución educativa para abordar sus dinámicas. Hay unas prácticas en las instituciones educativas que contribuyen a generar y apropiar conocimiento de manera colectiva, de manera institucional. Mencionemos 3 de ellas. Una, la sistematización participativa de las prácticas escolares. En las instituciones educativas se hacen muchos procesos de sistematización, son frecuentemente usados en la institución educativa, y todos sabemos que la sistematización es una construcción de un sistema explicativo sobre el desarrollo de las prácticas. Por lo tanto, es muy importante en los procesos de sistematización de hacer explícito ese sistema explicativo y especialmente, digamos, la evaluación de dicho proceso. Muchas veces uno lee sistematizaciones de experiencia en las instituciones educativas y siente como algún tipo de debilidad a la hora de la evaluación, de la experiencia, del uso de indicadores. Es una parte muy importante de los procesos de sistematización, porque finalmente sobre eso y sobre ese conjunto de evidencia es que le permite al grupo que hace la sistematización avanzar, digamos, en un escalón más arriba de su práctica. Por su parte, la investigación, acción colaborativa es un mecanismo más procesual. Y es un proceso colaborativo de reflexión-acción. Por lo tanto, es una reflexión que se mueve en espiral con la acción, mucho más permanente que en el caso de las sistematizaciones, con base en problemas de la práctica educativa. Y las comunidades de prácticas, que igualmente también se suelen usar en instituciones educativas, tal vez con menos frecuencia que los procesos de sistematización, pero las comunidades de prácticas son grupos de personas que comparten prácticas colectivas en la comunidad educativa y asumen procesos de formación en la práctica, de mejoramiento de su práctica educativa y que como resultado de eso terminan fortaleciendo la identidad pedagógica institucional, el clima escolar, la cohesión institucional, en el sentido de que ponen en común referentes conceptuales, estrategias metodológicas y mecanismos comunes para enfrentar problemas asociados a su práctica. Por ejemplo, en una comunidad de práctica de docentes de matemáticas de la básica primaria, que ayuda, digamos, a comprender y a darle identidad pedagógica al actuar de los docentes en dicha área. Digamos que estas 3 prácticas o mecanismos de generación y apropiación de conocimiento están basadas, obviamente, en el trabajo colaborativo y la interacción de miembros de la comunidad educativa en ambientes de confianza, en ambientes de cooperación, y tienen visibilidad en la cotidianidad y en la estructura de la institución educativa. O sea, son reconocidas estas prácticas y estos esfuerzos como parte
de la dinámica escolar y tienen sus espacios, digamos, en el marco de la institucionalidad del establecimiento educativo. Ahora, estas prácticas de aprendizaje institucional están en la base de la creación de capacidades colectivas. Entendiendo por capacidad pues el resultado de esa interacción de recursos, conocimientos y habilidades que se despliegan a través de la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional. Por lo tanto, cuando hablamos de capacidades colectivas, estamos hablando de conocimientos, de prácticas, de actitudes y actitudes que se construyen de manera conjunta y colaborativa con la participación activa de los integrantes de la institución educativa, en el marco de un proceso reflexivo que privilegia el aprendizaje colaborativo en la generación de acciones de cambio que le permiten de esta manera a la institución afrontar situaciones y el logro de objetivos con base pues en procesos de desarrollo individual e institucional. Hay 3 capacidades colectivas básicas: las de integración y regulación, que están orientadas a cohesionar a la institución educativa hacia el logro de sus objetivos y grandes propósitos. Las capacidades de integración y regulación, por lo tanto, le permiten a una institución educativa integrarse y comportarse como una comunidad educativa. Están las capacidades colectivas operativas, cuyo foco o cuyo propósito es el perfeccionar las prácticas institucionales y el mejoramiento del desempeño de los integrantes de la institución. Por lo tanto, en las capacidades operativas existe la noción de efectividad. Realmente en estas capacidades operativas se juega mucho las posibilidades de efectividad en lo que hace la institución educativa. Ahora, la institución educativa despliega acciones en varios frentes operativos. Hay frentes de acción que están más ubicados, digamos, en el campo misional de la institución educativa. Son acciones más misionales, que están muy cerca de la misión de la institución educativa. Digamos, todos los temas pedagógicos de la institución educativa, convivenciales, estrategias de retención escolar, de disminución de la deserción, etcétera. Digamos, son prácticas que ayudan y están muy cerca de los mandatos misionales de la institución educativa. Hay otro tipo, digamos, de operaciones que están más cerca no tanto de la misión, sino de la visión de la institución educativa. Por lo tanto, son prácticas operativas más estratégicas, si se quiere. Las estrategias de comunicación, por ejemplo, la formulación de planes de mejoramiento, etcétera, se ubican un poco más en ese campo operativo más estratégico. Y hay otras prácticas operativas que están más relacionadas con el funcionamiento diario de la institución y son más de apoyo y permiten que tanto las prácticas operativas misionales como estratégicas se desplieguen en el día a día. Pero aquí, en todas las capacidades colectivas operativas, el foco está puesto, digamos, en un criterio de efectividad en las prácticas institucionales y en el desempeño de los miembros de la institución educativa. Y están las capacidades colectivas de transformación institucional, que son aquellas que buscan fortalecer esa capacidad de transformación de la institución educativa, de que cada vez una institución educativa aumente su capacidad autónoma de transformación. Por lo tanto, son capacidades colectivas
orientadas a la adaptación de la institución educativa al entorno y a su renovación permanente. Estas capacidades colectivas, obviamente, como decíamos, tienen campos de operacionalización. Aquí están algunos ejemplos de acciones que operacionalizan capacidades de integración y regulación. Por ejemplo, los procesos de construcción, despliegue y evaluación del proyecto educativo institucional. Todo el proceso de apropiar el enfoque pedagógico de la institución educativa o de diseño y evaluación del currículo escolar o de la alineación del marco normativo de actuación común. En los proyectos educativos institucionales, las instituciones establecen un conjunto de valores a partir de los cuales quieren desplegar o esperan desplegar su proyecto educativo institucional. Esos procesos de alineación alrededor de ese marco normativo común ayudan mucho a cuestionar el comportamiento de las comunidades educativas, o el liderazgo de las relaciones de la institución con las familias, o las estrategias orientadas al desarrollo de las relaciones con el contexto local. Digamos, todos estos frentes de actuación son ejemplos de operacionalización de estas capacidades que buscan integrar y regular el comportamiento de la institución educativa. Por lo tanto, digamos, todo este conjunto de conocimientos, prácticas, metodologías que se desarrollan alrededor de estos campos de acción sirven para contextualizar, adecuar y evaluar la estructuración e implementación de los procesos de actuación de la institución educativa de una manera coherente con los principios institucionales. Como decíamos, todo esto contribuye a que la institución educativa se integre y se comporte como comunidad educativa. Por su parte, y respecto a las capacidades operativas, aquí hay unos ejemplos también de operacionalización de este tipo de capacidades. Las prácticas de gobierno escolar y liderazgo. La manera como articula la institución educativa los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la exploración de saberes previos, el trabajo colaborativo y el monitoreo del proceso de aprendizaje. O todos los planes de mejora para atender el bajo rendimiento académico de estudiantes, o los procesos de gestión de la convivencia escolar. Todos estos campos de actuación ayudan a operacionalizar capacidades que sirven para implementar los marcos de actuación, los marcos de acción que potencian los objetivos institucionales y que ayudan a ser muy efectivas a la institución en el logro de ciertos propósitos. Por lo tanto, en este frente de capacidades operativas, hay que tener mucho criterio para orientarlos muy bien a fortalecer el desempeño en la institución educativa y a mejorar las posibilidades de efectividad en lo que hacemos. Y frente a las capacidades de transformación institucional, pues igualmente aquí hay 4 ejemplos de campos de acción que ayudan a operacionalizarla. Todos los procesos de gestión, la gestión del conocimiento en la institución educativa, la formulación, implementación y evaluación de planes de mejoramiento institucional, el uso de la evaluación y en general de la información para la toma de decisiones y el mejoramiento institucional, el despliegue de estrategias de articulación interinstitucional. Todos estos campos de acción contribuyen con actitudes, con estrategias, con metodologías, a actuar a la institución educativa, a sus miembros, desde una perspectiva más crítica, más dinámica, más flexible, en función de identificar y aprovechar oportunidades de mejoramiento,
posibilidades de cambio o adecuaciones o transformaciones de prácticas o procesos institucionales. Ahora bien, las capacidades colectivas se operacionalizan en los procesos de interacción e interdependencia que se generan en las instituciones educativas. En especial, la interacción e interdependencia de estos 4 aspectos. 1, la motivación y el compromiso de cada miembro de la institución educativa con el perfeccionamiento de sus capacidades. 2, los saberes y las experiencias acumuladas de la institución educativa. 3, el desarrollo de capacidades individuales, que básicamente están fundamentadas en el sentido de trabajo colaborativo y en los procesos de coordinación interinstitucional que le permite a estas capacidades individuales o a estas habilidades personales interactuar en el marco, digamos, de los procesos educativos. En la sesión anterior de Viernes de Liderazgo hacíamos énfasis en la importancia de que los directivos docentes, los líderes, hicieran procesos de alineación de la formación docente con los propósitos institucionales. Y eso es muy importante porque finalmente el desarrollo de esas capacidades individuales articuladas a los procesos de interacción, interdependencia y a las dinámicas de la institución educativa igualmente están en la base del desarrollo de capacidades colectivas, cuyo fundamento, insistimos, está en el aprendizaje institucional. Ahora, la manera de poner a interactuar de una forma sistemática, deliberada, con sentido institucional, estos 4 elementos de operacionalización de las capacidades colectivas de la institución educativa es posible en la medida en que haya procesos de liderazgo distribuidos en la institución educativa. Es decir, es importante que los líderes transiten de tener como foco de su práctica de liderazgo la acción que ejercen como líderes y ponerla en las interacciones de las instituciones educativas. Poner el foco del ejercicio y de la práctica de su liderazgo en las interacciones de la institución educativa más que en la acción misma y propia del líder. Veamos el tercer factor de sostenibilidad del cambio. Liderar el cambio mediante el involucramiento. La idea que hay en el fondo del involucramiento, obviamente, es la comprensión de las prácticas que se intentan cambiar. Incluso se consideran como una etapa básica del liderazgo para gestionar el cambio. En esa apreciación profunda del estado actual que consideramos que es indeseable y que hay de alguna manera que superarlo y transformarlo. Digamos que en esa perspectiva, generalmente los propósitos de cambio empiezan a tener conflictos con las creencias y los valores actuales de las personas. Y ahí empieza a generarse una tensión muy importante. La tensión entre la agenda de cambio que tiene el líder y que considera deseable, necesaria, conveniente para la institución educativa y las creencias y esos valores actuales de la institución educativa y de las personas que en ella se desempeñan. Una actitud que suele presentarse en el liderazgo del cambio es la actitud del líder centrada en la defensa de su agenda de cambio. Y por supuesto que si considera importante los cambios que está proponiendo,
los considera necesarios, pues es apenas lógico que los defienda el líder. Pero cuando se presentan esos choques y esos conflictos con los marcos de creencias, de valores, de actuaciones actuales de muchas personas en la institución educativa, y se requieren entonces cambios más profundos en la institución educativa. Y por lo tanto es importante que el directivo docente, que el líder, abandone un poco esa actitud exclusivamente centrada en defender lo que está proponiendo en materia de cambio, ¿sí? E inicie un proceso de indagación colaborativa y de evaluación de los méritos de las prácticas existentes y de las prácticas que está proponiendo en la institución de cambio en la institución educativa. Pero es importante que ese proceso de indagación sea un proceso profundo, genuino, y se requiere que el líder, que el directivo docente, abandone también esa apreciación que suele presentarse de asumir la resistencia al cambio como una actitud natural de las personas y tratar de entender la situación con un argumento pues relativamente simple, y es que las personas se